En esta charla voy a hablar un poquito acerca del viaje de Osiris. El viaje de Osiris es un programa online de 8 semanas que empieza el martes que viene, el martes día 1. Va a ser una sesión semanal de 2 horas y media. Entonces empezamos el martes que viene de 7 a 9:30. Y a lo largo de 8 semanas vamos a recorrer, hacer un recorrido interno, utilizando el mito de Osiris como base para nuestro trabajo. El mito de Osiris es uno de los mitos más completos, más ricos que conozco, y en este caso lo que tiene de especial es que vamos a tratar de hackear un poquito nuestro cerebro. ¿Por qué digo que vamos a tratar de hackear un poquito nuestro cerebro? Pues porque cuando estamos trabajando con cosmogonía egipcia es importantísimo pensar como pensaban los egipcios, ¿no? Se ha mantenido estos miles de años como esa cosmogonía dentro del misterio, porque nuestra forma de pensar está muy alejada de la forma de pensar que tenían ellos, ¿no? Pero ahora tenemos ese conocimiento que está cada vez haciéndose más accesible, y aprendiendo a pensar como ellos podemos aprender a conectar con el mito y con los dioses egipcios, que ahora voy a explicar lo que son, según el pensamiento de los antiguos egipcios, y poder traer su conocimiento, su sabiduría y su poder y su fuerza creativa a nuestra vida cotidiana, porque realmente el pensamiento egipcio está basado en una observación muy minuciosa de la naturaleza, y en la que el ser humano es parte activa de esta observación, y no solamente se queda ahí, sino que está interactuando constantemente, ¿no? Entonces vamos a repasar en esta charlita de hoy, que va a durar más o menos 50 minutos o 1 hora. Voy a repasar algunas bases de la cosmogonía egipcia para que os hagáis una idea de cómo vamos a trabajar. Y finalmente pues presentaré pues cómo que vamos a trabajar más o menos a lo largo de las 8 semanas, ¿no? Hacia dónde o qué aspectos nos van a llevar a trabajar los distintos principios cósmicos que representan los dioses, ¿no? Y en este caso pues serán los dioses egipcios que forman o conforman el mito de Osiris, aunque hablaremos de algunos más, puesto que son importantes en esa cosmogonía, ¿no? Entonces, podemos empezar hablando del legado del antiguo Egipto, cómo era la vida cotidiana de nuestros ancestros egipcios, ¿no? Digo ancestros porque realmente son nuestros ancestros. Todos hemos pasado por ahí, digamos, en algún momento nuestros ancestros. Y si creéis en reencarnaciones, pues todos hemos pasado por ahí. Y si no, pues nuestros antepasados, ¿no? Ha sido una cultura que ha durado miles y miles de años, ha dejado un legado enorme, no solo arquitectónicamente, sino también una filosofía que tiene muchos y diferentes niveles de profundidad, y nosotros vamos a tratar de entrar en los niveles que tienen que ver con la parte más metafísica. Es aquello que nos puede ayudar a transformar nuestra conciencia y a transformar nuestra relación con la vida, con la naturaleza y con el reino de lo divino. Hola María. Bien, pues empiezo por esto, ¿no? Por recordar o nombrar el legado espiritual del antiguo Egipto.
la vida cotidiana del antiguo Egipto, y voy a leer ahora un trozo de un libro de Rosemary Clark. La vida cotidiana en el antiguo Egipto abarcaba mucho más que la atención a las necesidades personales y los deberes sociales. Era una existencia entrelazada con la percepción y una profunda consideración de la vida divina y un deseo de comunicarse con sus poderes divinos. Los dioses, la naturaleza y la conciencia de los seres humanos eran vistos como igualmente decisivos en la configuración del futuro, y la participación consciente con estas fuerzas era vista como el logro supremo. Esto era posible no solo por su proximidad a la naturaleza y los poderes que ésta traía, sino también porque conocían y reconocían ciertas fuerzas dentro de la vida humana que emanan directamente de la creación. Para los egipcios, el ser humano está directamente conectado con la naturaleza, está directamente conectado con el reino de lo divino y compartimos cierta sustancia espiritual con los dioses. Ahora en un ratito voy a hablar de esta sustancia espiritual, que es la fuerza creativa que ellos llamaron Heka, ¿no? H-E-K-A, y que se refiere a lo que nos ha llegado muy burdamente en comparación a cómo vivían ellos, la Heka. En el viaje de Osiris vamos a profundizar en la Heka, vamos a tratar de podernos tomar una pastillita de esta Heka, ¿no? Para saborearla, para experimentar, igual que experimentaban ellos, esa conexión con lo divino, puesto que el viaje de Osiris tiene que ver con el despertar nuestra naturaleza divina. Y ahora voy a entrar en eso, pero me parece muy importante, claro, en el viaje vamos a profundizar sobre esto, pero ahora sí que lo quiero nombrar, me parece muy importante comprender algo del pensamiento de ellos, o sea, cómo pensaban ellos, ¿no? Cómo pensaba esta civilización que construyó estas pirámides, que aún a día de hoy, miles y miles de años después, siguen quedando en el misterio, ¿no? Sigue quedando en el misterio total y absoluto el cómo se construyeron, ¿no? Con piedras de más de 2 toneladas que venían de miles de kilómetros de lejanía, ¿no? De Asuán. Entonces, ¿cómo pensaban ellos, no? Hay 3 aspectos que son importantes, ¿no? Bueno, el primero de todo es fundamental pensar que ellos no funcionaban desde la mente lineal. Entonces, para comprenderlos, nosotros también tenemos, por eso decía antes que es una especie de hackeo a nuestro cerebro, tenemos que empezar a utilizar nuestra mente no lineal, o sea, salirnos de la mente lineal y conectar con lo que Lubitz, que fue un ocultista que se especializó en Egipto, él llamó la inteligencia innata. Los egipcios lo llamaban simplemente la inteligencia del corazón, ¿no? Podemos decir que es la intuición, pues quizás sí, creo o no conocemos completamente el significado de intuición la inteligencia del corazón igual abarca algo más, ¿no? Entonces, ellos no funcionaban desde la mente lineal y enfatizaban el uso de 3 cualidades que eran muy importantes, ¿no? Para despertar esta inteligencia innata o esta inteligencia del corazón. Estas 3 cualidades que propician y nos capacitan para despertar en nosotros esta inteligencia innata que está en el ser humano, esté despierto o más o menos consciente, esa inteligencia innata está siempre ahí. Estas 3 cualidades eran, la primera era la simultaneidad, que nosotros conocemos gracias a Jung como sincronía, el emparejar las cosas, ahora voy a entrar un poquito más en profundidad, que todas las cosas en esta existencia van en pares,
Para el pensamiento egipcio todo iba en pares. Y la adaptabilidad. Entonces voy a entrar un poquito en estas tres cualidades que sirven para despertar en nosotros la inteligencia innata, salirnos de la mente lineal y poder comprender un poquito más para qué hacían las cosas, para qué construían estos templos que iban con la intención clara y consciente de que perduraran siglos y siglos y siglos. Y mucho más, para qué dejaron todo este legado espiritual para que nosotros en la actualidad lo pudiéramos comprender. Yo estoy segurísima de que cada vez más va a haber más temas de Egipto, ¿no? Más descubrimientos, no solo a nivel arqueológico, sino también a nivel filosófico y metafísico, porque ahora estamos más preparados que antes para poderlos comprender. Ahora conocemos la tecnología del sonido, conocemos las teorías de la física cuántica y ya nos empieza a resonar esto de los viajes interestelares, ¿no? Entonces podemos comprender muchas más cosas de las que podían comprender nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Entonces, bueno, continúo con el pensamiento egipcio. Estas tres cualidades que hay que despertar para que se active nuestra inteligencia del corazón son: la primera, la simultaneidad, ¿no? La simultaneidad se refiere a que la realidad, la existencia ocurre fuera del tiempo, no es algo lineal, no existe una cosa después de la otra. Ni siquiera la rueda de las reencarnaciones, no nos reencarnamos una vez y después otra y después otra. Ellos no concebían la existencia como algo lineal, sino que concebían la existencia como algo eterno, como algo constante, como un proceso de transformación continua que se daba al mismo tiempo, ¿no? Este proceso de simultaneidad que Jung vino a traducir como sincronía, que es que será cuando ocurren varias cosas a la vez que están, digamos, alineadas. Esto es importantísimo en el pensamiento egipcio, ¿no? Ellos no construían para ellos, sino que construían y vivían su día a día de la mejor forma que podían, para que cuando su cuerpo se transformara, puesto que ellos no creían en la muerte como tal, no creían que el alma desaparece de ninguna forma, pues para que cuando ellos se transformaran y pasaran al otro mundo, lo que ellos habían hecho en su vida quedara como una buena herencia para las siguientes generaciones, ¿no? Como un buen alimento para quienes vinieran detrás. Por eso, a lo que ellos le daban importancia, que eran los templos y las tumbas, pues lo hicieron poniendo mucha conciencia, ¿no? Y cuando hablo de mucha conciencia, hablo de mucha conciencia. Quiere decir que, por ejemplo, los templos se construían teniendo en cuenta las medidas de centímetros para que tú pudieras entrar en una capilla de un dios y directamente te pudieras sintonizar con ese dios, ¿no? Por eso todo el mundo, absolutamente todo el mundo que va a Egipto tiene revelaciones, tiene cosas que se despiertan, ¿no? Cosas que se mueven. Después también, digamos, como cargaban de magia todas las figuras, los templos, ¿no? Y todo eso sigue estando ahí. Y ellos lo hicieron adrede, para que siguiera estando ahí miles y miles de años después. ¿Por qué? Pues porque ellos no veían esos miles de años después como ese después. Ellos lo perciben todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, desde cualquier nivel de existencia puedes afectar a los otros niveles. Y desde esta forma de percibir la existencia no lineal, también podemos acceder mucho más fácilmente
a conectar con los dioses, ¿no? Para ellos era muy, muy importante que el ser humano pudiera interactuar con los dioses, porque los dioses están hechos de una sustancia que compartimos con ellos también, ¿no? Nosotros estamos hechos también de otras cosas, pero hay una sustancia que es la Heka que nosotros compartimos con ellos. Y en este pensamiento no dual podemos convertirnos en los dioses, ¿no? Convertirnos en dioses, recibir de manera directa, muy, muy directa, su conocimiento, su sabiduría, su energía y sus enseñanzas, ¿no? Que son siempre profundas, no son superficiales ni materiales, ¿no? Vale, la simultaneidad es la primera cualidad para despertar en nosotros la inteligencia innata, la inteligencia del corazón, como la llamaban los egipcios. La segunda cualidad es el emparejamiento. Para ellos estaba todo emparejado. El norte, el Alto Egipto, anda Javier, el Alto Egipto, el Bajo Egipto, la tierra negra cultivable, la tierra roja del desierto, incluso bueno, los dioses como Thoth y Maat que van juntos, o Isis, Osiris, Horus y Set. O sea, mm, esta forma de emparejar está presente en toda la cultura egipcia, ¿no? Tanto para hablar de personajes, de dioses, como de cualidades cósmicas, de principios cósmicos, todos se representan de dos, porque una parte nos ayuda a comprender la otra, ¿no? Y es así un poco nuestra experiencia vital. Nosotros, para comprender el placer, necesitamos experimentar el dolor. Y nos pasamos pues la mitad, si no toda la vida, mucha gente se la pasa huyendo del dolor, ¿no? Pero el dolor nos va a encontrar porque forma parte de nuestra experiencia y teniendo esa referencia es como nosotros podemos apreciar muchísimo más, mucho más en plenitud la riqueza que tiene nuestra experiencia como humanos. Esta visión dual o de pareja la encontramos también en India, ¿no? Pues con la famosa paradoja, ¿no? En India se utiliza mucho la paradoja para explicar la realidad, ¿no? Y qué pasa cuando o por ejemplo en Japón los famosos koan, ¿no? ¿Qué pasa cuando te cuentan un koan? Que tu mente se queda en blanco. Pues ahí hemos salido de la mente lineal, ¿no? No sabemos para dónde ir porque no hay, en realidad, no hay ningún sitio a dónde ir, ¿no? Todo está aquí y ahora. Y esto forma parte del pensamiento egipcio. Entonces seguimos la tercera cualidad con la tercera cualidad. Hemos hablado de la simultaneidad o sincronicidad. Hay que entender esto, ¿vale? Que todo está ocurriendo a la vez. Hemos hablado del emparejar, de la paradoja, de que todo estamos experimentando una realidad dual. Y otra cualidad para despertar la inteligencia del corazón a la inteligencia innata y salir de la mente lineal es la adaptabilidad, la asociación, perdón. Entonces, la asociación se refiere a que nada existe estando desconectado, nada existe separado del resto. La percepción de que algo o alguien está separado del resto es una ilusión. Ellos eran expertos en asociar las cosas, en hacer asociaciones, ¿no? Recordar la máxima hermética, como es arriba, así es abajo, como es adentro, es afuera. ¿De dónde viene esto? De Tehuti. Tehuti es Tot, es el Néter, el Dios relacionado con las palabras, con el lenguaje. Hoy no vamos a hablar de él especialmente, pero sí tiene que ver su trabajo y el principio cósmico que representa
con esta cualidad, ¿no? Con la cualidad de asociar, conectar, con esta ley de correspondencia, ¿no? Él representa la comunicación entre los mundos, la comunicación en todas sus formas. Y fijaos si ellos eran expertos en comunicar, ¿no? O sea, cómo llenaron sus monumentos y sus templos de jeroglíficos, ¿no? Y de alguna manera se estaban comunicando con nosotros, ¿no? El tema es, ¿qué nos querían contar? Pues a través del mito de Osiris vamos a aprender mucho acerca de esto. No solamente vamos a aprender con nuestra mente lineal, sino que vamos a experimentar, vamos a transformar nuestra percepción y vamos sí o sí a despertar la semilla de conciencia que porta nuestra divinidad, ¿no? Innata, que es nuestro derecho de conciencia, despertar a nuestra esencia divina para poder vivir más empoderados, más completos y más conectados con el mundo divino y con el mundo natural, con el mundo de la naturaleza. Es quizás esta desconexión con el mundo divino y con el mundo natural la que nos ha llevado a este desorden que estamos viviendo, ¿no? Esta pérdida del sentido de lo sagrado. Es como si nos hubieran quitado algo que nos pertenece por derecho de conciencia, ¿no? Que es esta fuerza creativa que ellos llamaban Heka y que nosotros hemos traducido como magia, pero que va mucho, mucho más allá. Bien, pues es muy importante también comprender que los antiguos egipcios creían en un espíritu, en un gran espíritu, ¿no? Y este espíritu, esta conciencia divina, se manifiesta a través de distintos principios cósmicos, distintos aspectos o distintas manifestaciones de la misma. Estos principios cósmicos son los que nosotros conocemos como dioses, ¿no? La palabra para hablar de espíritu para los antiguos egipcios es la palabra néter. Néter es espíritu divino. Y si os fijáis, la palabra nature en inglés o naturaleza en español provienen de esa palabra de néter. De este néter, de este gran espíritu, surgen distintas formas de conciencia, aspectos que representan principios cósmicos de la creación. Estos aspectos, estos principios cósmicos de la creación son los Neteru. Neteru son dioses, ¿no? Entonces, Osiris, Isis, Tot, Ma'at, Hathor son Neteru, son dioses en la cosmogonía egipcia. Nosotros vamos a hablar de ellos como Neteru, o sea, y nos están conectando, ¿no? con que son aspectos de la naturaleza, aspectos del cosmos, ¿no? Bien, además de los Neteru, había otras 7 fuerzas divinas súper importantes que emanaban de esta conciencia o de este espíritu divino primordial. Estos 7 poderes cósmicos son Heka, lo acabo de nombrar hace un ratito. Heka es la magia, la fuerza creativa, el impulso creativo. Pero la magia a un nivel que solo no, pues experimentándola podemos comprender. Y no lo vamos a comprender, insisto, con la mente lineal. Lo vamos a comprender desde un lugar mucho más interior, mucho más secreto, diría yo. El segundo de los 7 poderes cósmicos, el primero hemos dicho, Heka, el segundo es Ma'at, que es el principio del orden, la armonía y el equilibrio. Se refiere a la verdad cósmica también. Después tenemos otro de los poderes cósmicos es Sia, que es la inteligencia innata que tiene toda la vida sensible, ¿no? Es la percepción, la comprensión, es esta sabiduría del corazón, ¿no? Es Sia. El siguiente poder cósmico es
Hu, que es lo que permite a la voluntad del alma comunicarse con los principios universales. O sea, es el gusto y también es el poder de la palabra. Y vais a ver que estos 7 poderes cósmicos parece que, o sea, algunos coinciden con nuestros 5 sentidos, ¿no? La anatomía para los antiguos egipcios era mucho más amplia que la anatomía que ha llegado hasta nosotros, en el sentido de que incluía aspectos no visibles de nuestro cuerpo, o sea, incluía los cuerpos sutiles también, ¿no? Como por ejemplo la Heka, ¿no? Esta fuerza creativa, ¿no? Este impulso creativo que está absolutamente en todos los seres humanos. Y en todos los seres humanos, en toda la naturaleza y en todo el cosmos, ¿no? La Heka es esta fuerza creativa, está en todo el cosmos. Después Ma'at, Sia, Hu, que es el poder de la palabra. Ma'a provee el poder de la observación y el conocimiento de los mundos, de los principios de los mundos invisibles. Tiene que ver con la visión, con la intuición y con la clarividencia. El siguiente poder cósmico es Sedhem, proporciona conocimiento a través del sonido. La tecnología del sonido era súper importante en el antiguo Egipto y también tiene que ver con la escucha, el sonido y la escucha. Yo incluiría con la escucha del silencio, ¿no? De esa quietud, de esa presencia interior. Y por último, el último de los 7 poderes cósmicos es Sa. Permite que el pensamiento constituya tanto la voluntad del alma individual como la voluntad de la fuerza creadora, vinculándolas con lo que es y con lo que será creado. Es una fuerza universal y sustancia espiritual. Entonces, estos son los 7 poderes cósmicos que abarcan nuestros 5 sentidos y alguno más. Bien, vamos a seguir. Voy a profundizar un poquito en la Heka, puesto que en este viaje de Osiris vamos a insistir en este aspecto, ¿no? De esa fuerza creativa que está dentro de nosotros y que llena todo el cosmos, esa fuerza creativa que compartimos con los dioses y que nos permite fusionarnos con ellos y manifestar sus dones y su sabiduría y su amor. Entonces, la Heka es la magia. El pictograma de la Heka son unas manos así y como una especie de ADN, ¿no? Es como una serpiente de caduceo, que en este caso representa un nudo, pero que nosotros también podemos interpretar como la espiral de ADN, ¿no? Y estas manos hacia arriba, así, se refieren al alma abierta al Espíritu Divino, el alma que se abre para recibir el Espíritu Divino, ¿no? Y este nudo lo que hace es conectar a este alma con el Espíritu Divino, con el Néter. Heka representa esencialmente la fuerza generativa en el universo, cuando éste se formuló en las sustancias elementales que constituían a los dioses. Y se consideraba que Heka era el Ba, el alma de los dioses, y estos eran la apariencia visible de esta alma, ¿no? Heka se veía como una expresión natural de los seres humanos, no es algo extraordinario o reservado para unos pocos, ni siquiera solamente para los sacerdotes, sino que todos los seres humanos podían despertarla, podían usarla y pues se podían conectar, ¿no? Para eso ellos construían estos templos que eran lugares donde poderse fusionar con los principios cósmicos para poderse purificar y llevar una vida más alineada con la verdad, la justicia y la armonía cósmicas, ¿no? Esto era súper importante para ellos. Bien,
mm, vamos a trabajar con esta máxima que he dicho antes, que es como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Para los antiguos egipcios la realidad era un reflejo de nuestro interior, así construyen Egipto como un reflejo de los cielos, y eso lo que hace es que tengamos más responsabilidad por nuestros actos, ¿no? Por lo que decimos, por lo que hacemos. Poner más conciencia en que somos co-creadores de nuestra realidad. Esto no es un invento de la nueva era, sino que esto es una herencia espiritual de los antiguos egipcios y seguramente de otras culturas ancestrales que han perdurado hasta el día de hoy. Así que para ellos no estaban separados la esfera divina y la esfera mundana y la esfera de la naturaleza, sino que todo estaba en todo. Acordaos de esta cualidad de simultaneidad, ¿no? Y de que todo está conectado, ¿no? De asociación. Esto se da en todo para ellos. Y es muy importante para poder comprender estas enseñanzas y este conocimiento y poderlo aplicar a nuestra vida cotidiana. Porque si no lo podemos aplicar a la vida cotidiana, pues se queda en un conocimiento pues puramente mental, puramente filosófico, que está muy bonito, trae belleza a nuestra vida, pero no acompaña a nuestra transformación. Y lo que ellos querían era transformarse, purificarse, y toda la tecnología espiritual que desarrollaron, todo el conocimiento espiritual que desarrollaron, está enfocado a esto, a poderse transformar, a poderse purificar, a poder refinar nuestra energía para que se convierta en un buen alimento para quienes vendrán después. ¿Cómo nos puede ayudar esta forma de ver la vida en la época actual? Pues esta forma de ver la vida es una forma de ver la vida regenerativa, de observar y conocer la naturaleza y poner los principios cósmicos y los principios que se dan en la naturaleza y ponerlos en práctica en nuestra vida cotidiana, ¿no? Quizás por esa pérdida del sentido de lo sagrado, del sentido de lo sagrado en la naturaleza, en la divinidad, ¿no? De habernos perdido en las religiones la esencia que las creó, ¿no? Esa chispa divina de la cual nacieron todas, ¿no? Quizás el habernos separado de eso o creer que nos hemos separado de eso, pues ha generado este conflicto, este sentimiento de lucha que estamos experimentando actualmente, de desasosiego y de aparente caos, ¿no? Creo que la forma de ver la vida de los antiguos egipcios y su forma de pensar regenerativa, en la que ellos concebían la vida como una transformación constante de procesos de vida, muerte, vida. Creo que aceptar que esta experiencia es así, es cíclica y que la vida se está renovando constantemente, nos da más paz, nos ayuda a comprender que estamos viviendo ciclos todo el rato, que estos ciclos van cambiando, van transformando y que nosotros somos parte importante del cambio que queremos generar, ¿no? Según el pensamiento egipcio, nosotros no nos quedaríamos en el sofá a verlas venir. Según el pensamiento egipcio, nosotros podemos intervenir, podemos participar activamente de las fuerzas de la naturaleza, de la fuerza del poder divino, pero para ello hay que conocerlo, ¿no? Hay que interiorizarlo, y para eso están los principios cósmicos que representan los Néteru o los dioses divinos, los dioses egipcios, ¿no? En este caso, como estamos
con el viaje de Osiris vamos a trabajar con los Neteru que forman parte del mito de Osiris. Estos son Osiris, Isis, que es su hermana esposa. Osiris representa el poder de la regeneración, es como Dios de la muerte, pero él también porta la semilla de la regeneración, de todo aquello que va a resucitar, que va a regenerarse, de la vida que vuelve a renovarse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Osiris es un mito que nos reconcilia con la vida y nos reconcilia con la muerte. Podemos entender sus enseñanzas pensando en qué va a pasar cuando nos morimos. Esas son enseñanzas que comparten también con la tradición budista, pero también las enseñanzas de Osiris las podemos aplicar a nuestro mundo interior, puesto que para los egipcios la muerte o el inframundo, el mundo de los muertos y el mundo interior eran lo mismo. Ellos lo llamaban el Duat. Y en el Duat está el Hol de Osiris, o también se conoce como el Hol de Maat, donde el dios Anubis, que es otro de los Neter con los que vamos a trabajar en estas 8 semanas, pesa el corazón, que para los egipcios era el corazón alma del difunto, en la balanza de Maat, la diosa de la justicia y verdad cósmica. Lo pesa contra la pluma de Maat, y el corazón tiene que estar más ligero que la pluma de Maat. Si está más ligero, el difunto puede pasar al otro mundo, puede pasar al Duat, donde le espera Osiris. Y como decía, esto lo podemos comprender tanto si estamos hablando de la vida que hay una vez que dejamos el cuerpo físico, como también estando en cuerpo físico, pues viviendo un tipo de circunstancias pues bastante particulares, como puede ser, por ejemplo, la experiencia de una depresión o de un periodo de lo que se ha venido a llamar la noche oscura del alma, ¿no? Todos vamos a experimentar al menos una, pero seguramente que van a ser más noche oscura del alma a lo largo de nuestra vida. Para esto nos sirve toda la enseñanza que hay en el mito de Osiris, ¿no? Puesto que son estas pruebas que él tiene que afrontar y vencer, son las mismas pruebas a las que nos vamos a ver enfrentados en algún momento en nuestra vida, ¿no? Entonces Osiris es como el primer muerto, el primer difunto, y Osiris es como cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos todo que ver con él, su experiencia, tanto en la vida como en la muerte, es nuestra experiencia, tanto en la vida como en la muerte. Vamos a trabajar también con Isis, hermana y esposa de Osiris. Isis nos enseña los aspectos más elevados del amor, el amor frente a la pérdida, ¿no? Y nos enseña también acerca de la aceptación total y de cómo despertar la compasión en esta experiencia humana. Y voy a ir rapidito porque no tengo mucho tiempo más. También vamos a trabajar con Set. Set es un personaje del mito de Osiris muy importante y en toda la cosmogonía egipcia. Él representa, entre otras cosas, pero representa la sombra. Representa la sombra y no como algo negativo, sino como los aspectos de nuestra experiencia que no están iluminados por nuestra conciencia, ¿no? Que no conocemos. Y que de repente pues aparecen cuanto menos nos lo esperamos. Pero ¿para qué aparece Set? ¿Para qué aparecen estos procesos de sombra, ¿no? Que son densos, que son molestos de vivir? ¿Para qué? Pues para potenciar, para llevarnos a la conciencia, o sea, nos movilizan fuerzas internas que nos van a llevar a la conciencia.
Entonces vamos a trabajar también con Set, es muy, muy importante el trabajo con él. Vamos a trabajar con Anubis, como he comentado, el sacerdote chamán, tiene mucho que ver con la energía del corazón, el corazón alma, como lo llamaban los egipcios, puesto que para ellos el corazón era la sede de la conciencia, ¿no? Y era súper importante en todas sus prácticas. Trabajaremos con Horus más hacia el final del programa. Horus como representa nuestra conciencia más elevada, nuestra conciencia crística, si queréis, ¿no? Esa conciencia solar que ilumina todo nuestro mundo. Y estos son los personajes que forman parte del mito más importantes del mito de Osiris, ¿no? Con los que vamos a trabajar en el viaje de Osiris semana a semana a lo largo de estas 8 semanas. Pero también hablaremos de Thoth, Tehuti, que es muy, muy importante, es el gran maestro, es que es súper grande Thoth. Ese que Thoth merece un capítulo aparte y os puedo asegurar que lo va a tener, porque es que es súper grande, es súper, súper grande Thoth. Entonces vamos a trabajar un poquito con Thoth, vamos a conocer también a Nut y Geb, como la diosa del cielo, el dios de la tierra. Vamos a penetrar un poquito en la esencia de Hepri, del famoso dios escarabajo, que es también otro súper grande, súper, súper grande y que se experimenta de forma muy, muy intensa y que va a traer muchos cambios en nuestra vida, ¿no? Puesto que Hepri representa los ciclos, los grandes ciclos. Él supervisa los grandes ciclos, por ejemplo, los ciclos astrológicos, los ciclos de tiempo, por supuesto fuera del tiempo lineal, ¿no? Y cuando meditamos con él, nuestro cerebro directamente se hackea. Siento estar usando esta palabra repetidamente, pero es que es literalmente así, ¿no? Trabajar con Hepri es alucinante. Y bueno, esto es un poquito lo que os cuento de los Neteru con los que vamos a trabajar, ¿no? Es un mito súper, súper rico y es un mito que a nosotros, pues muchas de vosotras estaréis diciendo, pues yo no había oído nunca hablar de este mito. Pues hombre, quizás del mito de Osiris no, pero fijaos que Osiris muere 2 veces y resucita. ¿Os suena de algo esto de morir y resucitar? O sea, ¿qué tal si os cuento que el mito de Jesús está inspirado totalmente en el mito de Osiris? Digamos, podemos hablar de Jesús inspirado en Osiris, también como Dios resucitado, ¿no? Y en algunos aspectos de la conciencia crística están inspirados en Heru o Horus, el hijo de Isis y de Osiris. El mito de la Virgen María está claramente inspirado en Isis. Y bueno, pues para quienes no conocéis directamente el mito de Osiris y conocéis este, pues como veis es parte de nuestro legado, ¿no? Y otros mitos posteriores también se han inspirado en la riqueza del mito de Osiris. ¿Por qué me gusta especialmente el mito egipcio? Pues porque el mito egipcio no deja fuera ningún aspecto, no deja fuera los aspectos dolorosos de la vida, no deja fuera la sombra en nuestro proceso de despertar de conciencia, no deja fuera nuestra lucha interior y no deja fuera nuestra experiencia humana como camino fundamental para podernos iluminar, para vivir una experiencia realmente iluminada. O sea, solo podemos vivir una experiencia realmente iluminada si vivimos esta experiencia de vida con su todo. Entonces me gusta mucho el pensamiento egipcio porque no deja fuera nada de esto, ¿no? O sea, incluye todo esto. Hay, bueno,
pues para quienes vayáis a participar, vais a disfrutar mucho cuando demos a Isis, ¿no? Porque Isis pues, ha pasado a la historia pues, como la diosa del amor, una diosa madre, una de las más grandes que hay, ¿no? Pero lo que no se sabe es que ella vino a experimentar el dolor de la pérdida, el dolor de la separación, el amor con desapego, ¿no? Y que tuvo que pasar por mucho sufrimiento para poder aprender estas formas tan elevadas de amor, ¿no? Entonces eso es lo que para mí hace que Isis sea la más grande, ¿no? También de Isis hablaré aparte, igual que de todos, también voy a hablar de Isis aparte porque Isis merece un capítulo aparte, ¿no? Porque es súper, súper grande. Y bueno, poco más os cuento ya. Empezamos la semana que viene, el día 1. Esta va a ser la última vez, yo creo, y si no va a pasar muchísimo tiempo, que dé este curso en directo. Y pues la ventaja que tiene hacerlo en directo esta vez es que vamos a estar en grupo, vamos a tener el sostén del grupo con un grupo de WhatsApp en el que podemos compartir dudas y experiencias. Y bueno, poco más que contaros por aquí, pero sí que me gustaría que si tenéis alguna pregunta, pues he dejado un poquito de espacio. Me suele pasar que no hay preguntas cuando directos, pero de algo de lo que he dicho, del pensamiento egipcio, de los 7 poderes cósmicos, de esas cualidades que despiertan en nosotros la inteligencia del corazón, o esa inteligencia innata de la que habla Lubitz, de cómo salir del pensamiento lineal. Esto es fundamental. Aprender a pensar como ellos, ¿no? Si no, no nos vamos a comprender, no vamos a experimentar ni a tocar su esencia. O sea, y la sabiduría, la ciencia sagrada, como la llaman ellos, ¿no? De egipcia, se tiene que experimentar, sí o sí. Es la única forma de poderla comprender, es experimentarla. Pues repito, si alguien tiene alguna pregunta, algo que queréis comentar. Y si no hay preguntas, pues yo lo voy dejando aquí. Este vídeo lo voy a descargar y lo subo mañana. Hola Maricela, ¿qué tal? No sé si hay alguna pregunta. El curso es un programa online. Son 8 semanas, son encuentros de 2 horas y media cada semana. Luego hay un grupo de WhatsApp donde vamos a compartir dudas, preguntas, compartires, despertares. Vamos a utilizar la meditación, vamos a usar la escritura creativa y la escritura terapéutica, puesto que escribir es dejar nuestra historia ahí, ¿no? Escribir algo de nosotros es dejar nuestra historia, ¿no? Muchas veces actualmente vivimos como tan rápido, vamos pasando de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, y la figura del contador de historias pues ya casi se ha diluido en el tiempo, ¿no? Entonces aquí nos vamos a contar nuestra propia historia en relación al mito de Osiris. Acordamos de que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Así que vamos a usar la escritura y también voy a usar la transmisión de sonido sagrado para hacer iniciaciones. Para que podamos, como comentaba antes, fusionarnos, unirnos, alinearnos con las fuerzas, los poderes cósmicos que representan los dioses o los Neteru egipcios. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Este es un súper viaje
y me siento muy agradecida de poderlo hacer. Y si no hay más preguntas, vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias a quienes os habéis unido este ratito. Espero no haberme dejado nada importante y mañana subo el vídeo editado con las visuales que he estado usando, ¿vale? Muchas gracias, María. María ha hecho, aquí creo que está María y Regina por ahí, si queréis poner alguna frase sobre vuestra experiencia con este viaje, la última edición, y si no, pues tenéis en mi feed la última publicación, hay algunos testimonios de la última edición. Bien, pues nada, lo dejamos aquí y muchas gracias.